Buen día, bienvenidos a todos. Quisiera darles la bienvenida a nuestro Capacitasec, hoy 21 de noviembre, a cargo de Gabriel Borrea, de Dígito. Y Gabriel, bueno, quiero contarles un poquito sobre Gabriel, que tengo el gusto de conocerlo. Bueno, Gabriel es un comunicador social con casi 9 años de experiencia en la gestión de empresas de diversos sectores. Y a lo largo de su carrera asumió la responsabilidad de coordinar y optimizar varias áreas claves dentro de las organizaciones. Actualmente se desempeña como gerente comercial y desarrollador de procesos en la empresa digital. Y a lo largo de su carrera asumió gerencias y responsabilidades de optimizar áreas claves dentro de diferentes rubros del mercado, como retail, hidrocarburos, gestión humana y transformación digital. El día de hoy, Gabriel nos va a hablar sobre eh, el tema de innovar o desaparecer, la transformación digital como la clave para evitar la obsolencia empresarial. Este, yo creo que Gabriel no necesita más introducción, así que le doy la bienvenida para comenzar este capacitación. Hola, 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 Bienvenido. ¿qué tal? No sé si se me llega a ver o si estoy con cámara prendida, apagada, me confirman porque hace mucho que no uso Cámara, Zoom. cámara prendida y se te escucha fuerte y claro. Perfecto, ya. Listo, ¿qué tal a todos? La idea de hoy es, aparte solamente de hacer una capacitación o hablar un poco del tema, es interactuar mucho, la verdad, porque pocas veces se manejan conceptos como los que vamos a hablar ahorita, digamos, sin la censura que usualmente tenemos en el día a día, ni tanta pompa de ser los profesionales que llevan el mercado a vanguardia, ¿no? La verdad es que el proceso que vamos a realizar primero es cuáles son las bases que necesitamos para poder innovar o aceptar nuestro cruel destino de desaparecer dentro de este mercado como empresarios. O sea que este momento es un poco radical, pero va a valer la pena. A ver, voy a compartir mi pantalla. Me confirman cuando tenga visibilidad y creo que me avisan. Ya está, se puede ver bien. ¿Se ve bien? ¿Qué se ve? ¿Me confirman? Innovar o desaparecer. Perfecto. Ahí estamos. Listo. Ahora, ahí le puse un solcito para no ser tan dramático, ¿ok? Ahora, venimos de hablar continuamente, y para esto los voy a ser totalmente franco, venimos de hablar continuamente de que innova, que tienes que avanzar, trabajo en una empresa de transformación digital, trabajo en una empresa que se fundamenta en transformar a las demás empresas. Y la clave principal que nos encontramos casi siempre en todos los sectores es que para transformar, las empresas quieren empezar a innovar, empezar a adaptar tecnologías y herramientas innovadoras que estén en el mercado en tendencia, pero se topan con algunos preceptos muy interesantes que son, no, ni siquiera estoy en la capacidad actual de poder tomar este proceso innovador. No me puedo adaptar a la inteligencia artificial si ni siquiera tengo gobierno de datos, si ni siquiera tengo una base fundamentada. Entonces, hay preceptos claves que hay que fundamentar aquí antes de pensar en la innovación y en la locura de lanzarnos al mar. ¿Ok? Aquí vamos a hablar de claves para innovar y no desaparecer en el intento. Importante, importante, y esto lo aclaro, quiero que la gente hoy día pueda interrumpir, pueda decir, mira, tengo esta opción, tengo esta consulta y vamos debatiendo. Eso es lo importante del Capacitación y de la experiencia que podemos colaborar como miembros del sector. Así que vamos. Todo cambia y cambia siempre, ¿ya? Y esto es algo que escribí hace muy poco, literalmente hace unos días, y que estoy usando como referencia, es un artículo. ¿Ya? Que sí, estamos en un momento de cambios e incertidumbre, la tecnología se levanta por sobre las rutinas y esquemas que desarrollaron nuestros predecesores, ¿no? Y no hay un aparente camino determinante que nos lleve a una guía de un futuro cercano. Pero, para ser sinceros, ¿realmente es la primera vez que nos encontramos como sociedad del mundo en un momento como este? Ahorrando tiempo, ya les digo que no.
Ya, la humanidad luchó continuamente con la confrontación de estructuras que definieron sus futuros, nuestro presente, ¿no? Pensar que la situación en la que nos encontramos es algo novedoso, el confrontar la innovación, es francamente, digo esta palabra seriamente, inocente. Luchar para adaptarnos al entorno es parte de la condición como sociedad y es nuestra responsabilidad de encontrar caminos que evolucionen a la especie. Es clave, ¿ya? Es justo lo que acabamos de mencionar, ¿no? La forzosa necesidad de no desaparecer. No estamos hablando ahorita de qué voy a hacer para empezar a cambiar y mejorar. No, ahora estamos en una situación en qué vamos a hacer para no desaparecer en este mundo de constantes cambios. Y ya hemos reconocido ahora, hace segundos, que la sociedad siempre se ha encontrado en esa situación. Empresas a lo largo de la historia que nacen y desaparecen, que se adaptan o que desaparecen. Y es parte de una responsabilidad que hay que empezar a reconocer. Ojo, miren, estamos yendo a los fundamentos básicos de generar una empresa y de perfil profesional y del entorno humano. Hacer una empresa muchas veces es volver a la condición humana y eso es algo de lo que estamos cada vez más lejos, ¿ya? Una pregunta fundamental. Y hago esta pregunta a la mayoría de las personas que están aquí conmigo, pocos, muchos, cuantos seamos, la verdad. ¿Saben cómo sobrevivir, llevar con ustedes a quienes quieren? ¿Consideran cuestionar el guión que cumplen rutinariamente desde que se despiertan hasta que termina el día? ¿Alguna vez han cuestionado qué pasa cuando pasa lo que está pasando? Ahora, ¿no? Cuestionar es la palabra con la que debemos quedarnos un momento antes de continuar. Cuestionar es el primer paso del adaptar un cambio. ¿Ok? ¿Qué se tiene que cuestionar? Todo. Todo precepto fundamental tiene que ser exigido al más complejo proceso de análisis, hasta la ruptura de sus bases. Todo ser humano y empresa que consigo evolucionó partió del reconocer un entorno especial. Por ende, bajo la premisa del cuestionar, nace un concepto que quiero que se lleven abrazaditos, abrazaditos, que tenemos con mucha inteligencia que reconocer que lo que tenemos alrededor es parte fundamental de cambiar. No se cambia aquello que no se reconoce. Y esa es la primera parte que toda empresa tiene que tomar antes de innovar. Si no reconozco las cosas que yo tengo al frente, si no reconozco la empresa y mis condiciones, si no me reconozco como ser humano y mis falencias, desde lo profesional hasta lo personal y sentimental, aquello que no se reconoce no se cambia, no se insiste ni se promete. Así de simple. Entonces pasa por un proceso de sinceridad muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué debemos reconocer? ¿Ya? Antes de preguntar dónde estamos, a dónde vamos, viene el reconocernos como seres humanos, profesionales, madres, hijos, etcétera. ¿Ya? Todos somos, cuáles son nuestras capacidades, y etcétera. Y para hacer este ejercicio simple, como todos nosotros, tengamos una premisa clara, ¿no? A ver, dígame, o alguien escriba en el chat, que no veo el chat, o alguien me diga un nombre random para ponerle a nuestro personaje el día de hoy, porque vamos a hacer una historia muy bonita. Velos, velos, velos. A ver. Este es un test para ver si realmente me están escuchando o solo están poniendo la capacitación de fondo. Y creo que solo están poniendo la capacitación de fondo. Lorenzo, Ya. Armando, Lorenzo Armando. Ya está. Listo. Ok. ¿Qué pasa con Lorenzo Armando? Es un profesional que tiene una empresa, que vive en una ciudad imaginaria, que tiene que cuestionar. Tiene muchos años de experiencia en el mercado por cómo va avanzando su vida. Le va bien, a veces más, mal. Vamos como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero un día, por arte del destino, su mente se despierta, ¿ya? Y un instinto primario lo lleva a pensar que tengo que sobrevivir. Mi empresa tiene que sobrevivir. ¿Y qué voy a hacer? Mira sus manos, sus pies, su empresa, sus decisiones. Solo él y nadie más y sus pensamientos determinan el futuro. ¿Qué hacer? ¿Con qué guía? ¿Con qué persona? Su poco o mucho conocimiento no sirven de nada frente al mundo que reconoció en esa ciudad imaginaria. Pero el mundo imaginario usualmente grita a viva voz que una máquina empieza a cambiar las personas, economías, empresas. Algunas gritan porque desaparecen, otras porque son salvadoras y guías, y otras solo hablan bajito con falsa seguridad de venta que suelen ser charlatanes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa por este personaje? ¿Cómo era? Lorenzo Augusto Fernando III, me parece, ¿ya? Con miedo, bajo sus pies, investiga, lee, estudia, dice, voy a empezar a reconocer dónde estoy, porque hay una inteligencia artificial, el mundo está cambiando, tengo tecnologías, mi empresa, no sé dónde ir, y empiezo a estudiar y me encuentro con situaciones que desde el siglo ya XVII se hablaban del reemplazo de la condición humana por una máquina.
una serie de mecanismos, circuitos, magia tecnológica que lo iba a reemplazar y empieza a temer y con lo que pudo leer y empezó a buscar, se dio cuenta de que de los 1800 ya una tal Mary Shelley escribía sobre un monstruito Frankie, ¿no? Que era reconstruido por una vía propia desde la ficción. Luego, más adelante, me salto bastante a Alan Turing, que gracias a él tenemos, digamos, las bases del Internet globalizado en los 40 y 50 ya cuestionaba si las máquinas pueden pensar. Heidegger, excelente forma existencialista de empezar a leer, ya cuestionaba la técnica como la tecnología transformará la esencia del ser humano y su relación con el mundo. ¿Cómo técnicamente la tecnología va a reemplazar o va a complementar al ser humano? Y estoy hablando de los principios de los 30, 40 en adelante como base fundamental. Y Hannah Arendt, totalmente filosófica, sí, muy política también, ya se ponía a plantear sobre la condición humana y cómo avanzaba la automatización y la tecnificación iban a afectar los procesos fundamentales económicos. Estamos hablando de años atrás, tantos que da miedo ponernos a pensar que francamente no hemos avanzado nada desde el desarrollo del pensamiento, de cómo ha evolucionado la especie, de cómo hemos dejado esos preceptos en el pasado, ¿no? Entonces este personaje, digamos, se dice, esto no es nuevo, ¿no? Empieza a percatarse de que el mundo grita, lo que grita no es nada novedoso, que lo que está en tendencia no es nada novedoso, que a través de la historia muchas personas cuestionan lo mismo que él hace, pero sobrevivieron y dejaron un legado. ¿Puede entonces ser algo malo esta máquina que amenaza con reemplazarme? Se pregunta, ¿qué hago con la incertidumbre del mundo que amenaza con reemplazarme? ¿Me convertiré en una máquina? ¿Cuánto tiempo me voy a terminar en convertirme en una máquina? Y ahí lo podemos dejar pensando todo el tiempo. Porque es parte y digamos que este personaje ficticio en esta ciudad ficticia es uno de nosotros con su empresa como cualquiera de nosotros. Entonces, tenemos que tener como ven, como función de circo, tres conceptos, tres pilares que hay que reconocer ahora. Nosotros, en ese perfil empresarial versus la obsolescencia como perfil profesional, el entorno y la calamidad, el entorno que nos rodea y el futuro como un objetivo común. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con nosotros y la obsolescencia? Esto vamos a desarrollarlo velozmente y vamos a discutirlo sobre todo. Que el sistema autocorrectivo social filtra inteligencia, eficiencia, el colectivo en eficiencia se aferra a la subsistencia parasitaria. Este es un concepto que desarrollo en un artículo que escribo y en el que hablo que el ineficiente se mantiene aferrado cual garrapata en un sistema. ¿Ok? Pero esto no lo vamos a desarrollar al máximo nivel. Solo vamos a empezar a tantearlo. ¿Qué es lo que tenemos que definir nosotros versus la obsolescencia? Antes de innovar, ¿dónde estoy yo? ¿Qué capacidades tengo? Dijimos, ¿no? Reconocer lo que tenemos al frente, nuestras culpas, nuestras capacidades. Nosotros versus la obsolescencia, el dejar de ser funcional, el ser obsoletos. ¿Cuándo dejamos de ser funcionales como profesionales? ¿Ya? Y aquí viene y vamos a tocar piedra sensible, de hecho cuando dejamos de ser funcionales como profesionales, cuando dejamos de ser competitivos, cuando la sociedad nos empieza a desplazar, pues cuando dejamos de ser vigentes, así de simple, cuando dejamos de ser vigentes. ¿Y qué es lo que mantiene un profesional vigente? ¿Las herramientas que maneja, sus certificados, cursos? No. Un profesional deja de ser vigente cuando su mente se apaga, cuando deja de tener curiosidad por la exploración y abraza la realidad como un miembro más de la manada. Una persona que no produce, una persona que no se nutre, una persona que deja que la vida pase y él no se actualiza. No le actualizó al Windows, a mi querido amigo, y en un momento dejó de ser obsoleto. Es adaptar la tecnología al portazo, a lo loco, al empezar a utilizar ChatGPT por todos lados para implementar. No. Es una persona que se va a llenar de herramientas y no va a poder producir porque lo que va a generar que la herramienta funcione es la cabeza, la facilidad que tiene para interactuar, el desarrollo, el educar y el avanzar. Entonces nos encontramos con que si vamos a innovar como empresa, también tenemos que reconocer cuál es nuestro grado de obsolescencia, qué tan lejos estamos de la tendencia actual, qué tanto realmente sabemos de cómo el mundo va.
a transformarse dentro de poco, ¿no? Y no volver a ser obsoleto. No es la edad, como lo decimos ahí, es la mente. Reconocer qué es lo que no sé es parte fundamental de mantener viva la curiosidad por el desarrollo. Un cerebro que no lee o se nutre se degrada. Punto. Y aunque quieras, no se puede recuperar lo perdido mentalmente. Esto es clave. Esto es clave de verdad. Si no, no se puede innovar con un cerebro que no produce. ¿Ok? Entonces, revisemos algunos conceptos interesantes también, ¿no? Hablando directamente desde el Perú, ¿no? Y del profesional y del perfil, ¿no? Y del obsoleto. Las denuncias éticas contra los médicos colegiados en una década casi, se encontró que el 62% de las quejas alegaban incompetencia profesional. Incompetencia, 62%. 30% casi, eso, ni siquiera llegamos, ¿no? De los 223.000 postulantes que son docentes para aprobar su prueba y poder ejercer, menos del 30% logran pasar una prueba con aprobación, que son las personas que educan y que enseñan el siguiente profesional o hacia nosotros. O podemos estar dentro de ese mismo esquema también, que muchos de nosotros damos clases o enseñamos en algún lugar y no tenemos mucha información sobre algún tema en específico. 50,3% del ámbito urbano. Esto estoy hablando de la gente que lee al menos un libro en los últimos 12 meses. ¿Entienden a lo que voy? Y me refiero con antes de innovar, ¿qué tenemos que reconocer? La mitad de la población en el ámbito urbano, pues estoy hablando de metrópoli, estoy hablando de las ciudades importantes como Lima, la mitad solo ha leído un libro. ¿Y qué pasa con la otra mitad, Gabo? No han leído ni uno, menos de uno. Entonces estamos en un promedio relativamente exageradamente bajo. Este es el perfil estándar de un profesional frente a un mercado. ¿Cómo innovamos cuando tenemos desde la educación, desde la salud y desde, digamos, la cultura general un nivel tan bajo? ¿Mm? Aquí cualquier comentario es importante, pero sobre todo empezar a reconocer eso, ¿no? Además, hay algo clave con el lenguaje y no solo porque yo soy comunicador, sino porque también lo veo y he trabajado en rubros muy diversos. He trabajado en rubros muy diversos, como mencionó Pame, desde puede ser el consumo masivo, el retail, la logística, asesoría financiera, también en hidrocarburos y petróleo. Todas las grandes empresas con las que he trabajado han tenido los mismos problemas, chicos, los mismos. Uno se sorprende la capacidad de encontrar una empresa enorme y transnacional que tiene problemas elementales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos al frente? La calidad de la educación que tenemos. Nuestro rol como profesionales es enseñar a la generación cómo confrontar la incertidumbre. Si logramos mantener eso, no habrá inteligencia artificial que nos haga desaparecer, ni competencia que nos sobrepase. Hay empresas que luchan por subsistir ahora y no se nutren o no se desarrollan. Y hay algo muy interesante y clave con ChatGPT que luego voy a mencionar o que lo menciono de una vez, que me tengo que cuestionar como profesional o como perfil de profesional que tengo. Hay varias consultas, ¿no? ¿Qué voy a aprender hoy? ¿A quién escucharé? ¿Es quién? Disculpen, tengo dislexia. ¿Qué debo mejorar? ¿Qué me corresponde? Nuestro rol como profesionales. Son preguntas que uno tiene que tener sí o sí ahora y tiene que filtrar a un profesional que entre a tu empresa y estas preguntas se tienen que responder continuamente. Hay que filtrar ciertas calidades, perfiles, no solo nosotros, sino cuando contratamos a alguien. Hay que saber qué calidad y qué cualidad tiene esta persona. ¿Por qué puse quien no desarrolla su lenguaje? Por si acaso, muchos de ustedes me han comentado, muchos del sector, cuando hemos tenido reuniones, me han comentado, Gabo, ¿qué es lo que tengo que hacer como para poder utilizar mejor ChatGPT y adaptarme un poco más a lo que está pasando, etcétera? Quiero mejorar mis prompts y utilizo para todo ChatGPT. Entonces, cuando tú le hablas de un tipo de lenguaje o una estructura de lenguaje a ChatGPT, te va a responder en ese tipo de lenguaje. Y me ha pasado con personas que me han dicho, no, no lo ha podido responder ChatGPT. Y le he dicho, ¿has probado cambiar la estructura de lenguaje con la que se lo pides? Y me dice, no, ¿cómo se lo pido? Ah, es que le he pedido que me dé información. Le he dicho, le has pedido que te dé información. Estás usando mal el verbo. Me dice, ah, es que no sabía. Ya, vayamos a lo siguiente. Si yo le pregunto a ChatGPT, disculpa, si mejoro la estructura gramatical o de lenguaje con la que te pido las cosas, tus
respuestas van a ser más certeras, se va a equivocar menos y te va a dar un resultado de investigación alucinante. Si tú puedes preguntarle a un segundo nivel, la respuesta hecha en un lenguaje correcto, gramaticalmente estructural y funcional, la respuesta es de nivel 10. Es brillante porque te realiza la investigación. Hay gente que la utiliza para que le haga algo y hay gente que la utiliza para que le filtre información y pueda investigar. Entonces, quien no desarrolla lenguaje, ojo, ojo, cuando entrevisten a una persona, porque he trabajado en gestión humana y he trabajado en equipos interesantes, cuando elijan a sus líderes, el lenguaje es importantísimo. Quien no desarrolla su lenguaje, no desarrolla pensamiento. Y eso es una consigna que tienen que tener clave y hay que aprender a reconocer esos puntos. No solamente es escuchar un taller de pasos a seguir, ni solamente decir, ¿tiene habilidades blandas? ¿Tiene soft power skills y lo que necesiten ahora? ¿O realmente esta persona tiene una capacidad interesante de pensar y de desarrollar? Quien no desarrolla lenguaje no desarrolla pensamiento. Piénselo y abrácelo en la verdad porque es una consigna muy útil, ¿no? Y a lo que íbamos, ¿no? A lo que íbamos hace un momento conversando, ¿no? Cómo trabajar con la IA. El proceso de complementar nuestro trabajo es funcional en la medida en que nuestro trabajo sea realmente eficiente. Imagínense si una persona ineficiente se potencia con inteligencia artificial. Tengo a un súper ineficiente, ¿sí o no? ¿Qué pasa si una persona que no es ética utiliza la inteligencia artificial? Tengo al más antiético y robotizado. O si una persona realmente no tiene sentido común y utiliza inteligencia artificial, no se va a poder. Tengo personas y perfiles con los que he trabajado o asesorado que escriben artículos de opinión utilizando ChatGPT. Y yo les digo, está bien para tu post de marketing, está bien para publicidad, está bien para mostrar un concepto que pueda ser, por poner un ejemplo, un post de campaña social que realizaron, aquí estuvimos y todo bonito. Pero si voy a escribir un artículo de opinión público con mi opinión, no utilice porque es muy fácil filtrar. Porque es muy fácil filtrar, yo copio y pego y lo paso por inteligencia artificial y luego quedo como un charlatán. ¿Para qué? Esto es lo que tenemos que empezar a cuestionar para innovar. Nuestras bases, los preceptos que nos conforman como profesionales. Ven a lo que iba, con que iba a ser radical, ¿no? Antes de innovar, miremos adentro, miremos nuestra empresa, miremos la capacidad que tiene nuestra empresa y reconozcamos la verdad, cuál es el límite al que pueden llegar. Con eso que es crudo y frívolo, podremos saber si nuestros líderes, si las personas o si nosotros mismos tenemos la capacidad de plantear proyectos de innovación o de desarrollo. No podemos mandar a un jardinero a una guerra, pero puede ser un guerrero en un jardín. Estás preparado en tu momento de reposo, pero lo tienes ahí y vale la pena contratarlo. ¿Ok? Siguiente. Como les dije ya, es el resumen básicamente de los puntos que tenemos aquí, ¿no? Del mercado, del retorno a la inversión, de los aliados, los objetivos corporativos, el mercado, las herramientas. Todo esto va a depender de las relaciones interpersonales y humanas. ¿Quiénes son y qué buenas calidades de aliados puedes tener? Que las personas reconozcan el retorno de una inversión, que no es el retorno de la inversión económico, sino el concepto del retorno que lleva consigo una inversión, que puede ser humana, que puede ser de confianza, que puede ser en desarrollo, que puede ser educativa, que puede ser inversión en tecnología, como me pasa en mi caso, con empresas grandes que me dicen, justifícame el retorno de inversión. Bacán, pero ¿tengo que justificarlo en cada venta? ¿O es tu trabajo como representante de una compañía que justo tienes el cargo de ser el líder en la transformación digital, el que tiene que ya reconocer esos puntos especiales y solo tienes que buscar tu proveedor? No vengas y me digas, no sé nada de esto. Tu rol es innovar y transformar. ¿Qué cometió el error de la empresa? Filtró mal a un perfil de transformación que no sabe transformar ni que sabe reconocer dónde hay que transformar. Entonces, implica conocer las herramientas, como lo vemos aquí, el mercado, como lo vemos aquí, ¿no? Saber dónde estamos parados, los objetivos corporativos, porque hay que ser realistas, el retorno de la inversión, que siempre tenemos que estar buscando cómo este proceso de innovación va a retribuir a mi empresa, ver ejemplos, ver casos y no esperar que el proveedor se lo traiga. Y sobre todo tener aliados confiables, éticos, de calidad y que sobre todo piensen en crecer colectivamente y de eso vamos a hablar ahora mismo, ¿no? El entorno y la calamidad.
Este es el siguiente proceso, crisis, cambio y desarrollo. Y hablamos de nosotros como profesionales y la obsolescencia del profesional y del perfil, que tenemos para rato. Y yo he trabajado en charlas solo con gestión humana, solo hablando del perfil de transformación y el evitar la obsolescencia del profesional. Este es otro. Está Pepito en esta situación imaginaria y tenemos una ciudad, y esta ciudad es el Perú en este caso, el entorno y la calamidad, el proceso de la crisis y el cambio y el desarrollo, ¿no? La última década del Perú transitó de ser una de las economías más prometedoras de América Latina y lo vimos, sentíamos, y no solo porque estábamos clasificando el mundial, ¿no? Sino que realmente estábamos avanzando y se veía en los medios extranjeros y se veía en la prensa también que el Perú prometía crecer y prometía desarrollarse de una manera, pues, interesante, ¿ya? Pero la cantidad de procesos y proyectos que ocurrieron y catástrofes políticas y coyunturales que ocurrieron a lo largo de una década hicieron que el Perú pase a retroceder increíblemente en un loop de resorte que parece histórico como ya rutinario, ¿ok? Entonces, demos una mirada veloz a esto, nada más, ¿no? Uy, aquí se me desactualizaron los. Miren, el que de tecnología que no sabe hacer un PPT. Ok, entonces, velozmente, ¿no? Crecimiento económico sostenido, 3,5% anual, promesa de crecimiento, muy interesante. Estamos agarrando 2020, pandemia nos agarra a todos complicados y nos detiene la reducción y todo se contrae. Y Perú se contrajo mucho más que otros lados, 11,1%, las mayores caídas de la región. ¿Por qué? Bueno, porque también Perú es un gran caldo de muchos rubros y especialidades, pero sobre todo el informal mueve mucho dinero y mantiene la economía a flote de una manera increíble también y admirable, pero que si se detiene frena mucho el proceso del país, ¿no? Incertidumbre en general y una recuperación interesante en el 2021, em, pues por eso mismo, ¿ya? O sea, no vamos a hablar acá de indicadores económicos puntuales, pero si hay una vacunación masiva y el entorno informal empieza a dispararse y a generar movimiento económico, es normal que el rebote aparezca también, ¿no? Y sobre todo que en el Perú no se mantuvo a rajatabla todo el tiempo, el proceso, a finales del 2021 que la gente se quede en casa, ¿no? Tenían que trabajar y salieron a trabajar. ¡Boom! Subió. Muy interesante. Y del 21 al 24 empieza lo que todos hemos vivido este último lustro, que es políticas inconsistentes de confianza de mercados y inflación se dispara al 8,5%. ¿Por qué? Por inestabilidad política, por inseguridad, vaivenes, tantos presidentes, tantas políticas, tantos ministros, tanta incertidumbre que al final terminamos peor que como empezamos, ¿no? Ese retroceso nos va a costar demasiado. Y el 2024, lo pongo como dato, porque más allá de lo que hemos hablado no estamos, ¿no? Un megaproyecto promete mejorar la conectividad comercial del Perú con el mundo mientras se mantiene el perfil político. Ahora, esto es útil, Gabriel, pero ¿me sirve realmente? A ver. Ya hemos hablado, ¿no? La calamidad no tiene que ser definida como catástrofe. Solo mirando los ciclos de nuestra historia podemos determinar que siempre hemos vivido en crisis. Siempre hemos vivido en crisis. Hemos como un resorte, que es lo que puse ahí, ¿no? Vamos, regresamos. Ay, y todas las historias de la humanidad son similares. Ahí me tomo una agüita. Pues no. Veamos la reconstrucción del Japón, y esto lo voy a hacer rápido porque estamos hablando de catástrofe, de calamidad y de sociedad. ¿Ok? Voy a repetir esto mucho. Hemos hablado de la persona y el perfil y la obsolescencia. Ahora estamos hablando de la reconstrucción del Japón después de la guerra. Gabriel, está siendo exagerado. Sí, pero para ver y mejorar tengo que ver a los mejores. No voy a ver el proceso de Bolivia en las eliminatorias si quiero clasificar al Mundial, ¿no? O sea, qué bueno que le vaya bien, pero si quiero, empiezo a copiar y asimilar qué hicieron los grandes en su momento. Em, Es un ejercicio revisar algunos casos ejemplares como este, ¿no? Japón, no solo uno de los casos de recuperación más impresionantes, sino también más eficientes. O sea, después de la posguerra y de las dos bombas nucleares que Estados Unidos le plantó,
La sociedad estaba destruida, la economía estaba destruida, el gobierno estaba destruido, no había forma de pensar que se puede salir de ahí. ¿Y en cuánto tiempo lograron convertirse en potencia mundial? En 25 años. En 25 años pasaron de ser un país que estaba en el borde de la destrucción y de la economía a ser un país que tiene líder en el mercado de innovación, potencia mundial. 25 años. Por Dios, una persona puede vivir en sus 25 años, ver que se le destruye el mundo y a sus 50 ser rico empresarialmente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo fundamentas eso? Se queda completamente destruido, como vemos acá, ¿no? El 45 y el 50, sobre todo, porque estoy saltando etapas. Democratizan la economía y la sociedad, ¿no? Dejamos de tener un gobierno más militarizado y nos vamos mucho más a democratizar. Y hay cambios estructurales, reformas agrarias que eran, ojo, no como la de acá, sino reformas que eran necesarias porque estaban destruidos los campos. Recordemos que Japón es una isla donde la mayoría del agro se mueve muy, muy a la ligera. ¿Ya? Desmantelamiento de Seibatsu, o sea, pasamos a un gobierno pues democrático tradicional y una nueva constitución que prohíbe la guerra en su artículo 9. Es interesante leer la constitución de Japón después de la reconstrucción, la verdad. Y ahora, desde vimos que preparamos reformas en los primeros 5 años y los siguientes 5 recupera su soberanía. ¿Por qué? Porque recordemos que Japón tuvo una invasión americana desde el 48 hasta el 51, estuvo bajo ocupación americana, las personas que les tiraron la bomba, dentro del país. ¿No? Recupera su soberanía, independencia y empieza a trabajar en industria y crecimiento. Funda empresas tecnológicas automotrices, Sony, Toyota. Reingreso global, Japón se une al GATT y empieza a trabajar ya directamente con cuestiones aduaneras, cuestiones de exportación, ¿no? Establece relaciones comerciales internacionales y donde priorizó el trabajo en el desarrollo técnico y educativo técnico. Para poder tener empresas tecnológicas y automotrices, necesitaba perfiles educativos técnicos y fue la prioridad de la educación en esos periodos. Del 56 al 60, Japón ingresa a la ONU, retorno al ámbito internacional, por lo grande, crecimiento de industria, expansión de la producción automotriz y tecnológica. O sea, lo que hicieron en los 5 años anteriores, ahora lo estaban expandiendo por fuera del país. Porque habían empresas que necesitaban eso y países que necesitaban eso también. Hay que recordar que en ese periodo hubo un conflicto interesante entre la Corea y sobre todo Estados Unidos dando bastantes armas. Entonces, el apoyar y el aprovechar la coyuntura apalancó la economía de Japón y realizó pues esta expansión de producción tecnológica y una planificación económica. O sea, dijeron, hay que tener un plan económico como país, como sociedad, como gobierno y como empresas privadas y estatales para impulsar la modernización y las exportaciones. Listo. 5 años después se convierte en la segunda economía mundial, superando a Alemania Occidental, ¿no? Celebración del éxito económico, tecnológico y cultural, educación, investigación, inversiones masivas en ciencia y tecnología consolidan su posición global. 25 años. Es alucinante. O sea, y si aquí están todos muteados, pero supongo que han dicho, wow, porque es increíble cómo basas de un lustro en lustro. Si vamos a hacer un símil de un cuarto de ciclo de los dos, ¿no? Tras la devastación de la guerra ya hablamos de este tema. ¿Y qué pasó en Perú desde el 98 a 2023? Varias crisis, ¿no? Como las del terrorismo, hiperinflación, corrupción. Perú comenzó su recuperación con la ayuda de programas internacionales, con la ayuda de programas internacionales. Aunque logró avances económicos, los resultados han sido limitados por problemas estructurales y de bajos niveles de educación. Entonces, vayamos a algo clave, ¿ya? Del entorno, de los entornos, antes para terminar esta, esta maravillosa charla y luego empecemos el punto del debate. Sí, que nos queda algo de tiempo. Que es, veamos esa diferencia, ¿no? Diversificación económica, inversión en educación, punto, y estabilidad política. Con el Perú, dependencia de recursos, no estamos diversificando ninguno de los recursos, brechas educativas demasiado grandes e inestabilidad política. Gabriel, pero de nosotros no depende la estabilidad política. Bueno, es debatible, claro que sí, pero dejémoslo aparte. La diversificación económica y la inversión en educación es algo que podemos tener nosotros. Es algo que hemos convertido en un mercado y del control, ¿no? La gran diferencia.
y esto es que me animo a quemar, a poner las manos al fuego, de Japón en ese momento, es que cuando estuvo en la primera década, en la segunda mitad de la primera década del proceso de destrucción, dijo, voy a dedicarme a educar a la gente. Es lo único que tengo, la educación para la reconstrucción. Y con esos técnicos, 5 años después, tuvieron la mano de obra suficiente para poder desarrollar tecnologías que otros dependían en ese momento. Ya tenían los profesionales y luego los exportaron. ¿No? Suena simple, pero vean esa parte de la historia de Japón, es interesantísima, sobre todo los procesos que el Estado aplicó para la educación y sobre todo cómo la empresa privada forma una coalición de decisión hacia el futuro. La coalición de empresas que dicen vamos a llevar al mercado que nosotros manejamos hacia afuera y a crecer increíblemente. Imagínense, en 25 años. Pasar de tener ripios de estrategia a ya ser un mercado como Toyota, como Sony, ¿no? Ahora, está claro que lo que hay que copiar es el trabajo, ¿no? No innovar o copiar, innovar o copiar. ¿Hay que copiar qué? El trabajo sobre lo elemental, sobre la educación, sobre la diversificación de la economía, sobre el botar las brechas educativas, no desde el Estado, sino desde el compromiso y el talento y la exigencia que tenemos con los profesionales actualmente. Nuestra brecha es muy baja, es muy baja. Conozco profesionales que acaban de graduarse y tienen un nivel educativo relativamente deseable para estar en la universidad, pero no para estar en el mercado laboral, ¿no? Y acostumbrarnos a repetir y planificar nuestros procesos sobre la misma idea sin cambiar la coyuntura, ¿no? Ahora, ya pasamos a hablar de la persona, la obsolescencia, antes de la innovación, reconocernos, ¿no? Ahora hemos visto un caso increíble, o sea, y si no fuera por la historia, sería muy difícil de debatir, pero el entorno y la calamidad. La sociedad, Perú ha vivido siempre en problemas, siempre ha vivido en situaciones complicadas y así es el mundo y lo aceptamos como es. Pero hay situaciones en las que se ve que la sociedad como tal, como conjunto de mercado, no acepta esa coyuntura y la transforma y la cambia con coaliciones o alianzas, ¿no? Después de esto que viene, el futuro como un objetivo común. Esa es la primera parte de la innovación de cualquier empresa. ¿No? Ya pasamos por el proceso de reconocer nuestros problemas, de reconocer nuestros talentos, de reconocer al mercado. Ahora, el futuro como un objetivo común. Crisis, cambio y desarrollo. El futuro común. Ya se define hoy. Estamos a 25 años de los nuevos 50. A 25 años de los nuevos 50. Mm. Más bien piensa en el ejemplo de Japón, ¿no? En 25 años todo lo que hicieron y podrían hacer. Nosotros tenemos ahora 25 años para llegar a los 50. Y la mayoría la vamos a ver, espero, vivos. No hay mucha certeza de eso, pero esperemos vivos. Entrando a los 50, podríamos ser una potencia mundial, la verdad, con la cantidad de riquezas que tenemos, la verdad, con la cantidad de territorio que tenemos, aprovechable, no lo sé. Podríamos recuperar a tomar el control de una Latinoamérica y hub tecnológico o referencia de algún tipo, que no sea el último puesto en educación en matemática, que no sea el último puesto en las tablas eliminatorias de fútbol, sino en procesos más complejos o metas más importantes. Ahí lo que vemos es que hay planes de parte del gobierno, hay planes de parte de empresas y coaliciones grandes empresariales, ¿no? Queremos llegar, como se plantea en el Plan Estratégico Nacional Exportador del 2025, a y ojo con el detalle, mire cómo se plantean los objetivos, ¿no? La internacionalización de las empresas peruanas. Ya desde el TLC creo que estamos hablando del mismo objetivo. Diversificar los mercados y productos, mejora la competitividad, fortalecer las capacidades productivas y logísticas para posicionar al Perú como un proveedor confiable en el mercado, en el comercio global. Señores, el Perú a veces ni siquiera es un buen proveedor confiable para el mismo Perú, ¿no? Facilitar el comercio exterior, simplificar trámites y procesos para agilizar las exportaciones, desarrollo de capacidades, promover una cultura exportadora y fortalecer el capital humano en el sector. A veces hasta hubiera preferido, sin ánimo de criticar, pero con mucho ánimo de criticar también, que estos objetivos los haya hecho ChatGPT, porque
venimos con lo mismo, venimos reciclando objetivos para simplificar trámites y procesos para agilizar las exportaciones. Eso se hace en un año. Eso se hace en un año, juntando una coalición de empresas dedicadas a esto y que dice hay que cambiar, hay que mejorar el entorno de la logística en el Perú. La logística marítima y yo trabajo con ellos, yo trabajo de cerca con la logística marítima y exportaciones diarias y muy grandes, es un caos alucinante. ¿Cómo puedo asegurar que se viene Chancay con el máximo nivel de eficiencia si no soy capaz de soportarlo? Entonces, el perder la certeza de que somos capaces de hacer algo bien es complejísimo como profesionales o como empresa. Entonces, si nuestros objetivos están en facilitar comercio exterior, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están lo que se aplica? Esos son los objetivos nada más. Y promover cultura exportadora desde el TLC, como les digo, se viene hablando de lo mismo. Entonces, teniendo eso, vámonos un poquito al raje y directo, ¿no? A ningún lado. ¿Dónde vamos? A ningún lado si no tenemos en cuenta estos 6 puntos al momento de autoevaluar mi empresa o el entorno que llevo o a mí mismo. Estrategias reales. Estrategias reales. No planear ni poner objetivos que sean repetitivos, ni suficientemente ambiguos, ni adornados con bonitas palabras. O nos juntamos a arreglar el proceso que llevamos todas las empresas por un lado u otro y nos hacemos una mega coalición para facilitar o agenciar o simplificar el proceso logístico de todas las empresas, o buscamos caminos alternos entre que las empresas que ven gestiones humanas, empresas que ven marketing, empresas que ven, no sé, servicios, tengan el camino al desarrollo planteado como un colectivo, como unas reglas de juegos bien planteadas, porque nuestro objetivo es el extranjero, porque nuestro objetivo es llevar el talento afuera, porque tenemos la capacidad y la mano de obra para poder ser proveedores de desarrolladores de software en Estados Unidos, en Canadá, porque podemos hacerlo. Nuestro nivel profesional, al menos técnico, es relativamente alto, no comparable con India, no comparable con, que tienen brechas extremadamente grandes, pero son muy buenos educando a su gente. Entonces, ese primer punto nos permite alejarnos de ser competitivos. Si trabajo con una empresa o puedo irme a una empresa de hidrocarburos o de petróleo que me diga, puedes ver esto tú porque lo veo con una empresa india. Y me comunico con la empresa india y al final es imposible trabajar con ellos, imposible trabajar con el horario y imposible trabajar con el idioma. Y la empresa peruana está yendo hacia afuera. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente es más barato, sino que también es eh, más eficiente, porque tiene mucho mayor nivel educativo en ese área específica técnica, por poner un ejemplo, ¿no? Cómo nos convertimos en ese cúmulo de empresas que puede formar un hub tecnológico en el centro, aprovechando el hype del mercado y el hype del megapuerto, y decir, oye, no solo tenemos eso, tenemos una cantidad de empresas de tecnología aquí que no conoce nadie fuera, pero que podrían. ¿Por qué no nos sentamos a conversar y empezamos a pensar estrategias reales para formar coaliciones que lleven al concepto de la empresa peruana como con un concepto sólido? Ahora se habla, por ejemplo, de tecnología, de que el hub tecnológico está en Colombia, Uruguay y va Chile subiendo. Y Argentina, que está hace 40 años en la lona, porque si no, también, porque tiene un nivel educativo más alto, ¿no? Pero nos saltan siempre, nos saltamos siempre. Pocas veces tengo oportunidades de trabajar con empresas en el extranjero porque usualmente van a Colombia o Uruguay porque ellos confirman que son una empresa con un hub tecnológico, así como nosotros tenemos un hub portuario. Y ellos lo construyeron. ¿Podemos hacerlo? Simple, sí. Empecemos a ponerlo en nuestras estrategias, ¿no? Aliados de valor, eso tiene mucho que ver con los aliados de valor que estoy hablando, ¿no? La inversión en I+D, inversión, investigación y desarrollo. Inversión en investigación y desarrollo. Punto. Si tienes un equipo de transformación digital o tienes un equipo de innovación o un gerente de recursos humanos, es imposible que él no esté investigando o desarrollándose continuamente, que no esté buscando talento para nutrir a los líderes de su empresa, porque los líderes de su empresa tienen el know-how y la nueva generación tiene pues la iniciativa de aprender y el cerebro vacío para llenarse de información, no de las nuevas tecnologías. Ya les dije, no es un tema de edad, es un tema de mente y de capacidad. Y si invertimos en que nuestro equipo esté actualizado, y si invertimos en nuestro equipo esté capacitado,
vamos a tener una eficiencia mayor y vamos a gastar mucho menos en costos, en planillas, en desarrollos. Una persona muy eficiente puede reemplazar a 3, 4. Yo no estoy hablando de una inteligencia artificial, la obsolescencia profesional, de lo que ya hablamos antes, ¿no? Adaptar herramientas clave desde la cultura. ¿Qué cosas tengo que adaptarme? No, yo no tengo la capacidad de usar SAP, muy caro. Bueno, pero puedes usar SharePoint, pero puedes usar Microsoft 365 y adaptar un mini ERP a tu empresa mediana. ¿Se puede? Sí, totalmente. ¿Quién te lo dice? Nadie. Hay que empezar a nutrir al mercado, hay que empezar a enseñar al mercado y dar valor. Las empresas de tecnología tienen que empezar a dar ese valor, ¿ya? Filtrar el talento es clave y capacitaciones no ornamentales, que esas son las dos cosas que estoy hablando acá. Filtrar el talento clave, hay que ser severos, hay que ser severos. Un perfil profesional de tal edad tiene que tener un nivel intermedio de conocimiento, de capacidad, de experiencia, no necesariamente un checklist. Es una persona que tiene que saber cómo manejar la crisis. Y si no la tienes, pues empieza a filtrar. No va a haber otra manera. Y la capacitación que no sea ornamental, por favor, la nueva empresa del futuro y la innovación no busca que cada 5 minutos mostremos en redes sociales el tamaño de nuestras certificaciones, que me he certificado por cualquier cosa, porque lo que vas a hacer es camuflar la capacidad de la persona y se cae. Una persona que me diga que sabe manejar crisis, porque ha llevado un curso de crisis, es diferente que una persona que me diga que vivimos, los que vivimos en la época de la pandemia, en la gestión humana y el que tener que contratar, descontratar, el qué hacer cuando una persona se muere o el familiar de alguien se muere. Esa experiencia, a esa la certificas, a esa la nutres tú como empresario o te nutres tú. Pero ojo con llenarnos de certificados que tapen al final el rostro humano que está detrás de esto, ¿no? Y volando, porque me quedan minutos, repasemos nada más algunos puntos claves, ¿no? Y hablemos un poco, intercambiemos un poco de información de lo que hemos visto hoy día, que es parte de la innovación. Empieza la innovación cuando reconocemos el entorno, tanto como a nosotros mismos, adaptamos y planificamos objetivos reales, ¿no? Ser una empresa auténtica. No se automatizan los sentimientos. Nadie, ninguna inteligencia artificial va a reemplazar a una persona auténtica ni una empresa auténtica. Ningún proveedor es reemplazado si no cumple, si cumple realmente con su trabajo y sobre todo si da calidad de servicio. Y seamos severos con el talento y la educación. Si nuestro perfil exige más, exijamos más. Si no, vamos a seguir tirando al piso el sueldo promedio y tirando al piso la calidad. Hay profesionales que ganan mucho y hacen poco, y eso es cierto. Ya, y que no te sorprenda la crisis, siempre está ahí. Siempre vivimos en crisis. Pero hay ejemplos como los que hemos visto que sobrellevan las crisis en coalición, en empresas, en colectivos como los que estamos ahora, como el Centro o Comité Empresarial Colombiano y decir, yo tengo esta información, con gusto se las comparto, porque no se puede trabajar en un mercado que no se educa. Si no se educa el mercado no crece. Hay que hacerlo, hay que compartir experiencias y sobre todo hay que empezar a reconocernos para innovar. No que no venga nadie a decirles los tips de innovación si no se reconoce primero uno mismo, ¿no? Eso, por mi lado, he tenido que volar un poquito, pero cambiamos un pasito a la vez, ¿no? Y eso, a ver si hay algún tipo de interacción o algo, o si simplemente ya se fueron todos del sueño y dormidos. Muchísimas gracias, Gabriel, en verdad, por todo lo que nos has explicado. Creo que ha sido súper didáctico. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, de repente por el chat o levantando la mano. Si no hay preguntas es algo bueno, significa que todo está súper claro. Ah, no sea, también hay de todo tipo. Habla Ahí Oscar es, Bravo Villarán de Perú. ¿Me hola. escucha? Sí, claro. Sí, 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 te escuchamos. Mi edad física no la digo, pero solamente le puedo decir que hemos cumplido bodas de diamante con mi esposa. Los dos somos ingenieros industrial, ella industrial y textil y yo mecánico de la uni. Lo que tú dices es lo correcto, pero comienza en la persona. Yo solamente desde que salí del colegio salesiano, donde la escuela técnica de Don Bosco es un ejemplo en el mundo,
en la puerta de salir el quinto año media, me pregunté, ¿y ahora qué? ¿Te han preparado para ingresar a la universidad? No. ¿Ya definiste emocionalmente cuál es tu futuro? No. Eso es lo que debemos hacer nosotros en cada una de las etapas que usted ha mostrado, ¿no? Personalmente decir, ¿y ahora qué? Y ahora, para terminar con mis 97 años de edad, 87, perdón, ya me subí 10, ¿no? 87, hemos presentado lo que usted estaba diciendo, cambios tecnológicos que son muy difíciles de implementar en esta sociedad. Nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a administrar, el liderazgo no nace, ¿no? Y entonces hemos llegado en el ahora qué de toda la vida, en terminar las etapas de la vida de los 87 años, avanzando con esa pregunta. He escrito varios libros, terminaba el libro y ponía, ¿y ahora qué? Capítulo 11, ¿no? Pero lo más importante es que lo que usted dice es cierto, hay que poner los productos sobre la mesa, ¿no? Y llegamos a la conclusión que para llegar al ama de casa, para llegar al sector informal, para llegar a los muchachos de colegio, que son los que generan el sector informal, porque el 80% no entra a universidad ni posgrado, le debemos enseñar administración, liderazgo y economía circular en cuarto y quinto año y medio. Y entonces, para que eso se genere, en el clásico hora que y lo que me enseñó Don Bosco, ¿no? En su estilo de las escuelas técnicas que son famosas en el mundo, ¿no? Tenemos un audiolibro, ya que no leemos, en la cual se ha aplazado el curso de administración social que yo dictaba en la Universidad Católica, en la Universidad de Científica del Sur, ¿no? Para que pueda el ama de casa cocinando escuchar cómo administrar su familia. Ya no es administración de negocios, ¿eh? Es administración social. Y Claro, entonces le estamos enseñando, ya puede entrar al socavón, ¿no? En la mina y poder escuchar en su celular, ¿no? El curso de administración enseñado en la universidad, ¿no? es alternativas y alternativas que uno encuentra en una coyuntura específica, ¿no? ¿Cómo adapto lo que Claro, tengo y cómo adapto la información al entorno donde está y las personas que estén, ¿no? bueno, Dando un valor. sumando lo que usted ha manifestado muy bien, lo felicito, ¿no? Ordenado Gracias. y realmente un mensaje muy importante es lo que dice el Banco Mundial. La, el cambio disruptivo es una herramienta que puede trabar, o sea, destrabar lo que ha trabado toda la política. Muchas Este gracias. es un resultado disruptivo. Ok, gracias. Muchas gracias por el aporte, sobre todo por reconfirmar con tu experiencia, Hechos y no ujú, palabras, tal cual. Ujú. como usted lo dice. Y lo Felicitaciones, ¿ah? felicito, y lo felicito por eso también. Muchas gracias. Gracias, don Oscar. Bueno, eh, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, Yo Gabriel, solamente quisiera contar nomás, invitarlos a todos los que sí, estamos acá, que claro que ahora sí. salgan y se preguntan, ¿y ahora qué? Ah, Ahora, claro, ¿y ahora qué? Yo lo tomo, ¿ah? En todo. No se imagina eh, lo que apertura. Ok. Gabriel, hay una pregunta de Sebastián Valareso. Nos pregunta, ¿qué tan estrecha es la relación entre la digitalización y la innovación? ¿Y cuánto presupuesto destinan las empresas a impulsar estas áreas? Ah, depende mucho del rubro. O sea, depende mucho del rubro. O sea, la digitalización es una herramienta más, o digamos un proceso más de lo que vendría a ser
cualquier concepto de innovación. La innovación viene desde el proceso cotidiano, desde el trabajo, desde el estudio, la educación, cómo encuentro alternativas para poder cambiar, para cambiar, mejorar el entorno donde estoy o una situación específica. La transformación digital existe desde hace muchos años, desde los 80, de los 70, y tenemos que desde los años 50 ya tenías literatura hablando de la inteligencia artificial dominando el mundo, desde los 50. Entonces, no es algo novedoso, por eso no digo que sea innovación directamente, pero es una herramienta que si vas a usar transformación digital en una empresa, tienes que reconocer qué procesos son importantes para transformar, cuáles de esos son las claves para empezar a cambiar y empezar a implementar algún tipo de tecnología específica y sobre todo, eh, si tiene la capacidad que va a responder a su segunda pregunta o el alcance necesario para transformar un rubro específico, un área específica, una gestión específica. Entonces, una vez que reconozco ese espacio y reconozco que solo es una herramienta para innovar y ver qué es lo que tengo que transformar y si vale la pena o no, viene lo siguiente. ¿Yo manejo presupuestos estos? No. Tengo que gestionar presupuestos para esto, para el futuro, me parece necesario e importante, ya que mi empresa es sobre, imagínate que sea un asesor financiero o una empresa que financia inmobiliarias, por ahí. ¿Tengo la gestión de los datos? No. Entonces mi innovación tiene que ir hacia el gobierno de datos. Soy una empresa que trabaja quizá en derecho, es una empresa de abogados. ¿Necesito enfocarme en los datos? Todavía no. Bueno, entonces mi innovación va a ir por la gestión de toda la cantidad de papeleos que tengo. Y voy a empezar a trabajar en aplicativos o minis RP para gestionar específicamente cada caso que tengo y luego le doy inteligencia artificial y luego, ¿entiendes? El presupuesto se hace en función al objetivo que tiene la empresa. Y el objetivo que tiene la empresa tiene que estar en función a donde se ve en este periodo con lo que hemos visto antes, ¿no? En tales años, en tal aspecto y en tal lugar. Muchas empresas tienen, grandes empresas tienen objetivos del año 2050, 2030, y nosotros en la mayoría de los casos no. Entonces, si no tenemos un objetivo, no trabajamos hacia ahí. Por ende, no hay presupuesto. Hay empresas que destinan 30% de su presupuesto, y es un montón, a tecnología. ¿Por qué? Porque están muy atrasados o porque el costo es demasiado grande. Las empresas de transformación de logística, por ejemplo, implementan robots. Robots de software que entran y leen las facturas y las ingresan al SAP. ¿Por qué reciben 45.000 facturas al mes? Entonces el robot lee las facturas y las ingresa al SAP. Y antes tenía 3 personas dedicadas a hacerlo. Pero un profesional es dedicado y estudió para ingresar facturas al SAP. No, es un profesional que está degradándose y volviéndose obsoleto porque no está desarrollándose en el mercado, porque está ingresando facturas al SAP. ¿Cuánto cuesta implementar un robot? Pues en UiPath, que es una que es como hablar de Microsoft, pero de robots, UiPath, pueden buscarlo, trabaja la NASA con ellos. Puedes implementar robots desde los $10.000 hasta el millón. Esa es su licencia. O sea, su licencia puede ser $1.500, perdón, $10.500 para inicial. Y hay algunas licencias que cuestan $1.000.000. ¿Quiénes trabajan con eso? La NASA, ¿no? Obviamente industrias gigantes, porque tienen procesos repetitivos automatizados. ¿Qué hacer para empezar a crear un presupuesto? Simplemente vete a la base, a lo obvio. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que me causa mayor complicación y dónde gasto más? Si es un tema en planillas, si es un tema en errores, si es un tema en general, y empezar a buscar qué herramientas del mercado y qué aliados, que puede ser como Gabriel, ¿puedes comentarme qué hay en el mercado para esta situación? Perfecto. ¿Necesito hacer una aplicación? No. ¿Necesito implementar inteligencia artificial? ¿Para qué voy a implementar inteligencia artificial si mi mayor peligro está en ciberseguridad, por ejemplo? ¿Para qué voy a implementar comunicación e inteligencia artificial? Todos los bancos, todas las empresas grandes no tienes una empresa, una inteligencia artificial hablando contigo, no la necesita. Su grosso del presupuesto, y acá me parece hay gente como Carlos que trabaja en CETIC de información, de seguridad de la información y sobre todo consultorías en procesos de TI, puede dar fe de eso. El presupuesto de una financiera, de una empresa o de un banco es gigante solo para ciberseguridad o para procesos de ese tipo. Cuando los de retail e industria necesitan tal vez en data organizar BI, ¿no? Y el retail en función al futuro sí va a necesitar inteligencia artificial, pero para trabajar su data. Entonces imagínense que se nutre la data histórica
los procesos judiciales del país. El gobierno implementa algo para que la base de datos de todos los casos históricos del país estén en un solo lado y que una inteligencia artificial pueda intuir qué posibles situaciones han tenido donde hay jurisprudencia de algún caso específico y te lo den segundos. Eso es pensar en el futuro, en innovación y pase de empezar a adaptar la tecnología en la data. Y luego el siguiente año implementarla. Y luego en 3 años. Y luego en 5 años tener recién un proceso de este tipo, ¿no? Espero que con eso te haya resuelto alguna duda en general. ¿Alguien más? Ahí está. Creo que ya estamos. Bueno, Perfecto. bueno, Gabriel, muchísimas gracias por la información de hoy y bueno, por tu participación el día de hoy en este Capacitasec. Espero que les haya gustado de verdad. De verdad que sí, muchísimas gracias. Felicitaciones. Creo que Muy es buen el trabajo. sentir de todos. Muchas gracias. Cualquier cosa ya estoy aquí en el SEC. Me pueden contactar y cuando quieran conversar también o debatir un poco, ahí estamos. Que les vaya muy bien y muchas gracias. Muchas Usted. gracias, estuvo Muchas interesante. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, señorita. Gracias. Gracias. Perfecto. Me voy, me salgo. Adiós. Chao, chao. Gracias.